Auspician este programa Novis Medical, Colector, Farmacias Red. Buena vida. Dos palabras con una sensación poderosa. Por eso decimos buena vida a todo lo que nos refresca y nos sumerge en esa sensación tan poderosa. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Bienvenidos a Pioneros, historias de cordobeses de todas las épocas. Hoy para contar una historia que estoy segura los va a llevar a recuerdos gastronómicos compartidos en tardes de sábado y domingo. Pizzería Don Luis, la más antigua de la ciudad, que todavía está vigente, y el hijo de Don Miguel Ángel y el nieto de Liborio, Pedro Giudicello, sentado en nuestra mesa. Pedro Giudicello no necesita presentación porque es un habitué de los medios de comunicación y además forma parte de las costumbres de las familias cordobesas de ir para una celebración, para lo que sea, recalan en tu pizzería. Bienvenido. Gracias por la invitación, Rebeca. Al contrario. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien. Bien, siempre bien. Con planes, Sí. siempre activo. ¿Qué mochila ser la pizzería más antigua de la ciudad en actividad? 70 años pizza. Sí. Sí, es motivador, yo diría, ¿no? Motivador. Es motivador y también te impulsa a hacer muchos proyectos por muchas razones. Porque siempre hay amigos que nos ayudan. Claro. Amigos de la gastronomía, amigos de la política, amigos de todo, que siempre cuando tenemos una idea nos apoyan. Sí, Y eso hace mucho sí. que pasa y que, bueno, nos lleva a hacer cosas todos los días. Es una historia muy linda la de tu familia, pero además me contabas que hay dos regiones italianas en esa familia. Sí, claro. El Piemonte y los sicilianos, Sicilia. Claro. Muy diferenciadas las dos. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía 8 o 10 años, que había muchos italianos todavía en casa. Yo por ahí decía, ¿por qué hablan distinto? Unos y otros. Sí, los dos con el dialecto. Uno hablaba medio afrancesado y el otro con un dialecto muy cerrado, muy así como mordiéndose los dientes. La comida también distinta, ¿no? La comida distinta. La comida también distinta. Y el papá, digamos, toma la pizzería de Don Liborio. Claro, de mi abuelo. Del abuelo. Sí. ¿Y el abuelo se la trae de Italia la pizza o él empieza a ser pizzero acá? Él trae el concepto siciliano, que era el concepto de la pizza posguerra, una pizza que era así. Una pizza con una torta. Claro. Y tomate, y se acabó. Así Y simple, no, ¿no? queso. Y anchoa. Ah, anchoa. Lo que le llaman acá en Argentina la pizza canchera, pero era lo que había allá, y eso que había allá lo trajo acá. Junto a un socio que se llamó Luis Gabriel Sich, también que había estado en la guerra, austríaco. Buen pizzero, muy buen maestro pizzero. Pero tenía que ser como muy abundante Sí, de harina. totalmente. De harina y de salsa. y de Sería anchoa. todo lo contrario de hoy, que es mucho más chiquita la pizza. Totalmente. Mire, mi querida Rebeca, hoy por hoy se habla de que ir a comer es una experiencia. Y yo siempre digo, ¿que no van a comer? Restaurar quiere decir eso, restaurar, ¿no? Restauro mis energías a través de ¿qué? De la comida. Ya es como que ya no restauramos más. Es decir, que vamos a comer ya comidos o vamos a comer para ver qué se ve, como este lugar tan bello que vamos acá. O que te vean. O que te vean, pero a mí me llama mucho la atención. Esto, Rebeca, ha cambiado prácticamente en los últimos 30 años, ¿no? Pero volvemos a la Sí. historia de Liborio y su hijo Miguel Sí, Ángel, vamos. acá en esta ciudad, que vienen y traen esa pizza que era una torta. Sí. Y bueno, para la época fue innovador. A la gente le gustó. Fue como una especie de hamburguesería que vino hace muchos años atrás, norteamericana, y cuando vino fue un boom. Y cuando entró Don Luis a Córdoba fue un boom, porque comer pizza al taglio no era común. Pizza al taglio quiere decir una pizza que se corta en porciones y vos te llevas una porción de pizza. Y cuando digo llevas, porque cuando arrancamos la calle 27 de abril, ahí arrancamos justo atrás de la catedral, era muy común que la gente pedía una porción y se iba caminando.
a su trabajo. Eso se perdió. Eso también Que se es tan perdió. italiano eso. Exactamente. En Italia todavía en ciertas regiones se ve y mucho. Mucho, Acá se perdió. mucho. Y la gente que la envuelve a la pizza Claro. también. Pero comer en la calle, que a mí me encanta. Siempre me fustigan porque me gusta comer en la calle. No, a mí también. Pero, entonces, esa primera etapa era el laburante, el que salía, Totalmente. los chicos de la escuela también. Claro. Muchísimo. ¿Le suena a usted, Rebeca, Ernesto Guevara Lynch? Sí. Ah, El menos, Che ¿no? Guevara. Y el Che Guevara sabía parar en la estación de trenes, ¿no? Y pasaba por ahí porque era el paso obligado, cayó en 7 de abril. Claro. La gente le cuesta entender esto, de que por ahí para comer una porción de pizza te hacía 5 cuadras, 8 cuadras, y bueno, era lo que había y era algo natural. Entonces la gente desde la estación de trenes, cuando él vivía en Altagracia, como mucha gente del interior, pasaba por ahí, se comía una pizza, como un alfajor, y ahí se iba a Hoy trabajar, a no, estudiar. hoy ya no se hace más así la costumbre. El que va a tu pizzería se sienta. Sí, mucho menos, Rebeca. ¿Por qué? Porque todos nuestros colegas que hacían lo mismo que nosotros hace 40, 50 años atrás desaparecieron. Entonces se perdió un modo, una modalidad, una costumbre se perdió. Y quedamos nosotros solitos, lamentablemente. Si no, como pasa en Buenos Aires, eso hubiera seguido manteniéndose. Muy, muy común. Claro. Atesoraste todas las máquinas del abuelo Liborio. Tenés todo. Sí, está en el museo eso. En el museo. Sí. El museo de la pizza. Sí. Que está ahí en tu negocio. Primer museo de la pizza del mundo, hay que decir, y es cordobés. Lo registramos como marca, este año va a ser 15 años. Y fue algo muy, muy importante para nosotros, porque salió en todo el mundo eso. ¿Esa maquinaria Sí. era nacional o importada? Nacional, Nacional. de la empresa Valvé Argentina. Sí, Mira vos. Sí, ¿Y sí. ahí cuántos años la usaron? la usamos. ¿Todavía? Por ejemplo, la amasadora tiene 70 años. ¡Wow! Yo siempre digo, por eso se fundió Valvé, una gran empresa. Claro, porque te vendían cosas que no se rompían nunca. Entonces, Y así pasó con muchas herramientas. toda la vida, Sí, toda la vida. Y entonces nos ustedes acompaña hasta el día de tienen hoy. todo lo que hacían los abuelos. Totalmente. Y tu papá quería que vos estudiaras, por eso vos sos Totalmente. fisioterapeuta. Claro. Y él fue maestro. Mira vos. Porque- O sea que ya había una movilidad social Claro. del abuelo Liborio al papá. Totalmente. Mi abuelo, por ejemplo, había sido militar de guerra. Y había sido militar de guerra porque él venía de una familia muy pobre, campesina de Sicilia. Entonces, para llegar a hacer algo socialmente, o tenías que ser cura o militar. Claro. Y casi no nazco yo, porque si era cura, a él le gustaba mucho, en serio, la religión. Casi mira que no, vos. no estoy acá, ¿no? Entonces se agarraba para aquel lado. Fui militar, y ante el militar, por cierto, tenía mucha intelectualidad, digamos. De ahí creo que eso lo transmitió a toda su familia. Mi papá se recibe como maestro porque él fue a los Salesianos, hizo la Claro. primaria y la secundaria, y cuando te recibías te daban el título de maestro. De No maestro ejerció normal. como maestro, ¿no? No ejerció. No. Y pero tuvo ese después, título. él te insistía en que estudiaras. Totalmente. Él, y yo creo que arrancó todo de mi abuelo. Mi abuelo insistió mucho para que toda su familia, principalmente sus sobrinos, estudiaran. Por ¿Y eso que- ejerciste? ¿Ejerciste Sí, como ejercí fisioterapeuta? 9 años en total. Sí, 9 años. Sí, 9 años. ¿Y la pizza pudo más? A ver, de los 9 años, 6 años me retiré de la pizzería. Y después tuve un llamado, que no fue de arriba, sino de los maestros pizzeros, porque la pizzería empezó a funcionar mal, no se ponían de acuerdo, etcétera, etcétera, y los 4 maestros pizzeros, gente de muchos años, que me conocían desde los 8 años a mí, me dicen, Cachi, tenés que volver. Bueno, yo voy y vengo de vuelta. O sea, yo Claro. me voy a quedar un ratito, hay un tiempo, y no fue así. Y te quedaste para siempre. Me quedé para siempre porque debo decir que me empezó a ir muy bien. En la parte comercial me fue muy bien. Me fue también muy bien, Rebeca, en la parte social, porque a mí me conoce todo el mundo. Exactamente, eso te iba a decir. Pero Sí. es un lugar muy especial donde has sabido vos amalgamar esto que decías, deportistas, artistas. Sí. ¿Cómo llegan a esta historia que estaba acá patentizada en nuestra foto? Es decir, que seguí, intervenga tu fachada. Sí. Con ese hombrecito. Claro. Todo empezó hace ya 20 años atrás, cuando hacemos una restauración muy grande de toda la pizzería. Como dije recién, siempre la parte política, los intendentes de turno, nos ayudaron mucho a restaurar la pizzería. Porque esa casa está tal cual, era de la Sí, familia Giudicello. Exactamente, ahí vivió mi abuelo, mi papá, viví yo también ahí en la planta alta.
y ya es patrimonio histórico de la municipalidad. Por eso es que siempre que hacemos una restauración tenemos que pedir permiso, o sea, no es que podemos hacer las cosas así nomás, o como nosotros queremos, pero eso es bueno porque siempre hay una tarea muy profesional atrás de todo lo que se hace, restauradores, en fin, arquitectos y demás. Así que Antonio tenía esto, ¿no? Que todos los años nos visitaba durante 40 años, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Venía de Francia, exactamente, pasaba a comer la pizza. Porque siempre había, él visitaba mucho a sus colegas y demás, y bueno, y si había algo, qué sé yo, donde fuera, en cualquier museo cerca del centro, ponía el pretexto, che, acompáñame a la pizzería. Y ahí siempre se encontraba con un amigo de él, que vivía cerca de la pizzería, Cachito. Entonces, él pasaba por ahí, bueno, y un día le comento, mira, Antonio, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Bárbaro. Y él fue de la idea, mira, vamos a hacer esto de la obra que se me ocurre, que le vamos a dar mayor impronta, le vamos a dar fuerza a esa obra que vos vas a hacer. Pero no te imaginaste que iba a ser no, esto. Bajo ningún punto de vista. Y en ese momento estaba como secretario de Cultura Gonzalo Bifarella, sí, un gran tipo, por cierto, y también muy italiano, él muy, ¿no? Y también los italianos son medio grandilocuentes, y en todo nos entramos a dar manija, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá, estamos volando por el cielo. Es muy, muy italiano eso, de guarda. Y entonces... Y aparte que ninguno se va a achicar. No, eso, entonces, no, jamás. Truco y tiro retruco. Y nos juntamos en una mesa como esta y empezamos a tirar, ¿dónde vamos? Y ahí, bueno, fue que hablamos con el intendente y le dijimos, che, está esta idea, había que hacer un despelote barro, traer un guinche, colgar esto, qué sé yo, que toque el otro, buscar el artista. Y nos llevó un tiempo, nos llevó casi 6 meses. Poder hacer todo. Bueno, pero historia. Pedro, ¿cuántas notas te hicieron con Que eso? no quepa duda. Pero No quepa duda. devolvió todo el esfuerzo. Pero no te quepa y además duda. la impronta viene de todas partes a mirarla, Sí, la fachada. llama la atención. Es muy hermosa y es uno de los hombrecitos que lo tenés solo para vos, a ese hombrecito Pero de Seguí, porque los demás... Es único. ¿Por qué? Único. Porque de todas las obras que hizo Seguí, en la calle fue la única que él la firmó. Y mirá vos la generosidad de Antonio. Antonio es un tipo muy generoso. Me dice un día, mira, Cachi, vamos a... A mí las personas que me conocen de chico me dicen, Cachi, che, Cachi, mira, llámate a la bola interior. Claro, que fuera algo realmente que era testimonio. Claro, la tenía clara. Y decirle que voy a hacer esto. Sí. Nomás le llamé a la gente de la bola sí, interior. Sí, se armó un... Ellos van a ser, digamos, como los escribanos. Que los que doy fe que yo la firmé. ¿Estamos de acuerdo? Ya con eso te queda para toda la vida. Y así fue. Una generosidad tremenda. Y de tirar ideas permanentemente de cosas. Bien, hagamos una pausa. Bueno. Está muy animada la charla. La única pena Sí. es estar conversando con vos y que no haya una pizza en el medio. Bueno, es que las pizzas se comen en las pizzerías. Para mí el delivery no existe. Hagamos una pausa. Ya volvemos con el pionero de hoy, Pedro Giudicello.